carta del apóstol Pablo a los romanos. Bienvenidos todos a esta noche de bendición, de poder estar en la presencia de Dios para crecer en el conocimiento. Leamos un versículo, el verso 6 del capítulo 5, que dice de la siguiente manera: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Yo les dije que lo leyeran, pero no hicieron caso. Ahora leamos. 1, 2, 3. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Siéntese, por favor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos todos. Esta sigue siendo una noche fría, pero estamos en la bendición de Dios. Amén. Y bueno, es una bendición estar aquí en su presencia. Hagamos rápidamente un repaso de lo que alcanzamos a ver hace 8 días. El martes pasado terminamos hablando de la salvación en 3 tiempos, ¿verdad? Hola. Voy a esperar que todos estén aquí. Terminamos hablando de la salvación en 3 tiempos. Según primera a los Corintios, Pablo entonces dice que el cual nos libró, tiempo 1, y nos libra, tiempo 2, y en quien esperamos que nos librará, tiempo 3. Nos libró, nos libra y nos librará. Note que ese nos libra está en acción continuada. Amén. Nos libró es una acción ya terminada. Nos libra es una acción continuada. Yo pensé que eran como chicles. Gloria a Dios. Y nos librará. 3 tiempos de la salvación. Hablamos de la salvación en el pasado y dijimos que en el pasado yo fui salvo de la pena del pecado porque Cristo pagó. ¿Verdad? Porque Cristo pagó la pena de muerte por mí. A eso se le llama justificación. Tiempo pasado. En el presente yo estoy siendo salvo del poder del pecado y yo no tengo que estar bajo el dominio del pecado. A esto se le llama santificación. ¿Ok? Y en el futuro yo seré salvo de la presencia misma del pecado. A eso se le llama glorificación. O sea, esa expresión de la presencia misma indicará que va a llegar un momento que donde nosotros estemos no habrá pecado. Amén. Por lo tanto no se podrá pecar. ¿Va conmigo? Apropies entonces de ese yo. Yo fui salvo, yo estoy siendo salvo y yo seré salvo. Eso es para usted. Es para mí. Está en primera persona. Hola. Entonces, yo fui, yo soy y yo seré salvo. Gloria a Dios. Esto es un repaso, ya eso lo vimos el martes pasado. Lo podemos ver entonces en 4 tiempos. ¿Se acuerdan que vimos 4 tiempos de esto? Entonces, la palabra esperanza nos señala el aspecto futuro de la salvación. La salvación está en o hace parte de nuestra esperanza, según Romanos 5, 9 y 10, que ya pasaremos por allá. El segundo aspecto es que como creyente puedo saber en mi corazón, o sea, mi corazón tiene seguridad, que mi futura salvación es segura y que el Dios que comenzó su obra salvadora en mí la perfeccionará. O sea, aunque usted mismo se sienta defraudado hoy por lo que usted mismo hace, por lo que ha dicho, por lo que ha hecho, aunque usted mismo se sienta defraudado, sepa que Dios sigue trabajando en usted. Declárelo en el nombre de Jesús. Y
Y si no lo siente, dígale: Señor, yo quiero que trabaje en mí. Amén. Porque eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando como humanos salvos. ¿Aló? Humanos salvos, no ángeles salvos, sino humanos salvos. Los ángeles no hablan de salvación porque ellos no tienen esa experiencia, no han vivido esa experiencia de redención, justificación y salvación. Ni los caídos, ni los que no han pecado. Ellos no conocen el gozo de la salvación. Amén. Pero los humanos sí. Entonces yo como creyente digo, puedo saber en mi corazón que mi futura salvación es segura. Amén. ¿Y por qué es segura? Porque el Dios que comenzó su obra en mí, amén, esa obra salvífica o salvadora, Él la va a perfeccionar. Tiempo número 2. Tiempo número 3. Él siempre termina lo que comienza. Él no ha dejado nada inconcluso. Y acabó Dios toda la obra que había hecho. Amén. Entonces Dios no deja nada inconcluso. Él lo que comienza lo termina. Por eso Él llama las cosas que no son como si fuesen, porque Él ya lo ha dado por concluido, y eso lo vimos por allá en Hebreos capítulo 1, el verso 3. Y 4. ¿Cómo puede un creyente tener la seguridad y tal esperanza? Por una cosa muy sencilla. Porque el amor de Dios ha sido vaciado, ha sido derramado en nuestros corazones. Vamos, ¿quién está ahí? El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dijimos hace 8 días que eso es lo que nos permite decirle Padre. Amén. Y eso es lo que a nosotros nos permite ser hijos de Dios. Esa expresión ha sido derramado indica ha sido vertido, vaciado en nosotros. Y yo creo que usted se siente amado por Dios. Amén. ¿Sí o no? Amén. Ok, ese es el repaso de hace 8 días. ¿Ya lo recordaron? ¿Ya se ubicaron? Hola. Ahora sí llegamos al verso 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, amén, a su tiempo. Ese a su tiempo indica en el tiempo exacto, en el tiempo preciso, en el tiempo de la profecía. Amén. Si el Señor hubiese llegado más tarde, tal vez usted y yo no habíamos alcanzado. Pero Él llegó en el momento preciso. A su tiempo murió por los impíos. Mire cómo traduce otras versiones este texto en su expresión más importante. La Reina Valera 1960 y 1995, cuando aún éramos débiles. La Biblia de las Américas, mientras aún éramos débiles. La Nueva Versión Internacional, como éramos incapaces de salvarnos. ¿Aló? O sea, el hombre es incapaz de salvarse él solo, dice la versión internacional. La Biblia, Dios habla hoy, cuando aún éramos incapaces de salvarnos. Y la Biblia de Jerusalén, cuando todavía estábamos sin fuerzas. Así que había una imposibilidad total, amén, en el hombre pecador para hacer algo por su salvación. No era posible. La versión internacional, éramos incapaces. Por cuanto todos pecamos, dice Pablo en el 1, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando aún éramos incapaces, cuando no teníamos la
incapacidad, cuando éramos débiles, cuando nos faltaban las fuerzas, a su tiempo el Señor se apareció. Amén. Amén. Ahí Dios se apareció. La expresión débil da una tremenda descripción de nuestra condición de no salvos. O sea, el hombre que no es salvo está en una incapacidad absoluta. Están acabados, sin fuerzas, indefensos. Así que nada nosotros podíamos hacer para salvarnos a nosotros mismos y menos para salvar a otros. Por nuestra condición de perdidos, entonces necesitábamos un fuerte Salvador. Por ahí cantábamos un himno el otro día, no me acuerdo qué número era, pero recuerdo que decía: Él es mi fuerte y gran Salvador. Vagaba yo en la oscuridad. Amén. Pero nos encontramos un fuerte y gran Salvador. Él es nuestro gran Salvador. Pablo expresa eso a Timoteo, a Tito: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ese a su tiempo implica que no se pasó ni una rayita, ni un segundo. A su tiempo. Y cuando uno lee Gálatas capítulo 4 se da cuenta que el apóstol escritor a Gálatas es contundente, es decir, cuando llegó el cumplimiento del tiempo. Amén. Entonces estaba lloviendo y Dios dijo: hoy no, porque no tenemos paraguas, vamos mañana. Aleluya. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que no hubo nada que detuviera el proyecto salvífico de Dios para nosotros. Amén. Y lo que hay aquí grande es que Dios cumplió a su tiempo, a cabalidad. Y note para qué cumplió: para salvar a los impíos, para salvar a los pecadores y para salvar a los enemigos de Dios. Definitivamente Dios es muy bueno. ¿Cuántos dicen amén? Porque no estaba viniendo a alguien que realmente valiera la pena, que fuera bueno, sino a gente perversa, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Gloria a Dios. Eso lo vamos a ir encontrando ahí en el 6, los impíos; en el 8, los pecadores; y en el 10, los enemigos de Dios. Sin embargo, Cristo murió por todos. Amén. Diga gloria a Dios. Dijimos ya que entonces los impíos hacen referencia a una actitud hostil hacia lo que la piedad representa. Por lo tanto, un impío no es alguien que simplemente no tenga las características o el conocimiento de creer en Dios y sus enseñanzas, sino que es a quien también tiene una forma de desprecio y no respeta esta clase de doctrina o de filosofía cristiana. Un impío, según Romanos 4:5, son los que no tienen temor de Dios, no tienen respeto a Dios y no lo reverencian, según Romanos 3:18. Pero aún así Cristo murió por esa clase de gente. Yo desconozco su vida del mundo, pero seguramente habrá aquí gente que hasta le tiró piedras a los evangélicos y les abrió la cuela y todo eso. Amén. Pero el Señor murió por todos. Ahí viene la expresión por. Ese por implica a favor de. Esto comunica clara entonces la idea de la sustitución. Amén. Dios hizo la sustitución, como que cambió el personaje, cambió el nombre. Era no Jesús el que tenía que estar en la cruz, ni el nombre ni la persona, era Rodrigo, pero Él me sustituyó.
¿Aló? Él se puso en mi lugar. Diga gloria a Dios. 5:7. Mire este versículo, que este versículo es bien raro. Ciertamente, apenas, o sea, una persona que sea muy osada, que sea definitivamente una persona rara, apenas morirá alguno por un justo. O sea, es probable que alguien se haga matar por alguien que es que le hizo un favor muy grande y de verdad le tiene una deuda y se hace matar. Apenas, o sea, tiene que ser muy osado. Amén. Y aún Pablo le agrega más picante a la cosa. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. O sea, note que Pablo no está hablando aquí ni de los impíos, ni de los pecadores, ni de los enemigos de Dios. Está hablando de que puede que exista alguna persona que sea osado y que decida morir por él. Bueno. Pero una vez que usted dice eso y lee el 8, mas Dios muestra su amor. O sea, hay un contraste terrible aquí. O sea, ningún ser humano osaría hacerlo, pero más Dios muestra su amor en que siendo aún nosotros pecadores, enemigos, ¿y qué? E impíos, mas Dios muestra su amor que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por quién? Por nosotros. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor, diga gloria a Dios. Lo que Pablo entonces quiere decir en el verso 7 es que demos a lo que Jesús hizo, es que demos reconocimiento, que demos exaltación, que demos alabanza a lo que Jesús hizo. Porque Jesús no murió por gente buena, Jesús murió por los más viles pecadores. Amén. Diga gloria a Dios. Pudiera llegar a suceder que alguien osara morir por un justo, o quizás alguien se atreva a morir por el bueno, pero por el malo. Amén. ¿Quién decide poner la cara y decir no le hagan nada a él, al criminal, al asesino, al ladrón del barrio? ¿Quién decide hacer eso? Pero Dios, más Dios muestra su amor. Diga gloria a Dios. Aleluya. Un hombre podría dar su vida por su amigo. Amén. Y aunque esto pudiera suceder, a veces no sucede a menudo. O sea, eso no se ve todos los días. Pero Jesús puso su vida, no por sus amigos, sino por sus enemigos. ¿Aló? Grande es el amor de Dios, ¿verdad? Aquí viene entonces el verso 8, que es el que realmente hace ver el amor de Dios. Más Dios muestra. Dios dejó ver su amor. Acuérdense, derramó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, a él no le adoleció, no lo pensó, ni siquiera lo calculó. Cristo murió por nosotros. Diga gloria a Dios. Esa expresión, Dios muestra su amor, la encontramos en Juan 11:50. El Padre envió al Hijo. Gloria a Dios. Segunda a los Corintios 5:19 dice: el amor de Dios no es un mero sentimiento, sino que está orientado ¿a qué? A la acción. ¿Qué dice Corintios 5:19? Ese se lo sabe usted.
Bendito. Y yo estaba seguro que me lo iban a contestar en coro. Señor, ¿seguro? Y todavía no lo han encontrado, como no trajeron la Biblia. ¿Qué dice? Segundo a los Corintios 5:19, ¿qué dice? Pero no le digo que eso es el uso de rosario pentecostal de 2 meses de bautizado. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles. Escuche eso. No tomándoles en cuenta ¿qué? ¿Qué? A los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Así que no es un amor de sentimiento, sino de acción. Lo expresa Juan 3:16, porque de tal. ¿Aló? ¿Tampoco lo sabe? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y primera de Juan 4:10 nos habla del amor derramado de Dios, aleluya, a través de su Hijo. Dios muestra su amor para con nosotros. Hay muestras suficientes. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanzas. La pregunta entonces es, ¿cómo muestra Dios su amor? ¿Dónde debemos mirar para ver el amor de Dios? Entonces viene como el contraste, viene como la confrontación, porque la gente dice, ¿cómo puede un Dios de amor permitir que millones de personas estén muriendo de hambre en el África, en la India? ¿Cómo puede un Dios que es amor permitir que hayan tantas catástrofes, terremotos, maremotos, y que se pierdan vidas y vidas de niños, de adolescentes, de ancianos? ¿Cómo puede ser ese un Dios de amor? Eso es lo que la gente dice. A veces hasta el cristiano se atreve a confrontar el amor de Dios. Lo que pasa es que ni eso que está pasando en la India, ni eso que está pasando en el África, ni eso que pasa en diferentes lugares del mundo, de acontecimientos sobrenaturales o de la naturaleza, tienen nada, absolutamente nada que ver con el amor de Dios. A eso simplemente la Biblia le llama la cosecha. ¿Aló? Para ver el amor de Dios hay que mirar aquí. ¿Cuántos dicen amén? Mirar a la cruz de Cristo, y ahí usted va a encontrar el amor de Dios derramado en cantidad. Debemos mirar hacia la dirección correcta, porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire al Hijo de Dios colgado en la cruz del Calvario, expresando las finísimas y divinas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está el amor de Dios en toda, absolutamente toda la dimensión. No hubo ni una sola forma de reserva del amor de Dios. Se derramó absolutamente todo. Dígame al Señor. Entonces, ¿por qué la gente confunde el amor de Dios? Porque no mira para dónde corresponde. Amén. Entonces no van a ver a un Dios de amor así, porque lo que el hombre está diciendo, a eso se le llama es una cosecha.
Lo otro que no tiene nada que ver con el amor de Dios es una cosecha. Lo dice el apóstol a los Gálatas capítulo 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare. ¿Aló? Eso mismo también cosecha. Entonces, desde Adán en adelante, hasta Adán, no, mejor dicho, hasta Noé, habiendo aún ya pecado Adán, hasta Noé, usted no ve que antes de Adán a Noé, usted no ve que hubiesen catástrofes naturales. ¿Aló? ¿Aló? Pero el hombre se pervirtió de tal manera que le dolió a Dios en el corazón haber creado al hombre y dijo: lo raeré. Amén. Y entonces la tierra fue entrando cada vez más en maldición, y entonces el hombre fue sembrando. El apóstol dice: Dios creó o hizo al hombre perfecto, pero los hombres buscaron sus propias perversiones. Entonces, lo que hoy el mundo cosecha, lo que hoy el mundo vive, cada cosa de estas fenómenos naturales, cada enfermedad que la sociedad está viviendo, y cada vez que aparece una cosa diferente, es meramente la cosecha de lo que el hombre ha venido sembrando por siglos. Así que eso no tiene nada que ver con el amor de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso es lo que también recoge. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero si usted quiere ver el amor de Dios, solamente mire para acá. Y ahí habrá amor en abundancia. Aún todavía. Ese para que todo aquel que en él cree es la misma expresión en tiempos de Moisés, en Números, en cuanto a la serpiente. Acuérdense que en la travesía del desierto, una vez que el pueblo entró en rebelión, Dios les envió serpientes venenosas que los mordían. Y la gente se estaba muriendo porque eran muchas las serpientes y muy venenosas. El Señor Jehová le dijo a Moisés: hazte un asta y eleva y pone en lo alto una serpiente de bronce, y todo aquel a quien lo muerda la serpiente y logre mirar la serpiente de bronce será libre del veneno. Amén. Lo mismo pasa con el Cordero de Dios que fue puesto en alto, para que todo aquel que lo mire, esa expresión, para que todo aquel que lo crea no sufra las consecuencias del veneno, sino que tenga vida eterna. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Así que mire que es importante eso, porque a los cristianos la gente les gusta atacarlo por ahí. Pero ustedes no dicen que tienen un Dios bueno, que un Dios misericordioso, y entonces ¿por qué los niños sufren? ¿Y por qué los ancianos esto? ¿Y por qué el hambre? ¿Y por qué el Nevado del Ruiz? ¿Y por qué, cómo se llama, Mocoa? ¿Aló? La respuesta es fácil. El hombre siembra destrucción y destrucción cosecha. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Verso 9. Pues mucho más, o sea, si todo esto hizo Dios, es lo que Pablo va a decir ahora. Si todo esto que hemos venido hablando lo hizo Dios por gente pecadora, por gente impía y por gente enemiga. Aló. Pablo dice ahora: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Lo que estoy diciendo y lo que Pablo está diciendo es que Dios hará lo que tenga que hacer para que usted como hijo se salve. Amén.
Voy a repetirlo porque creo que usted estaba pensando en otra cosa. Repito, si Dios hizo todo lo que, llevo más de media hora diciéndole todo lo que Dios ha hecho por los impíos, por los pecadores y por los enemigos. ¿Aló? Mire todo lo que Dios hizo por esas tres clases de hombres. Pablo ahora dice, pues, mucho más, ya no siendo ni pecadores, ni impíos, ni enemigos, sino que ahora ya estando justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén, gloria a Dios. Pablo aquí implícitamente está dejando ver el oficio de Jesús hoy. ¿Usted sabe cuál es el oficio de Jesús hoy? El oficio de Jesús hoy es de ser intercesor y abogado. Él es salvador de los pecadores. Por eso a los pecadores no se lo presente ni como intercesor ni como abogado, porque no funciona. Al pecador hay que presentárselo como salvador. Pero para los hijos de Dios, Él es intercesor y abogado. Eso es lo que Pablo está diciendo. Porque cada vez que el diablo te acusa, o cada vez que cometes la falta, entonces Él intercede. Él funciona como abogado. Por eso Juan en la escuela dominical preguntó: hijitos, hijitos, ¿alguno de ustedes ha pecado? Juan tenía la idea, Juan tenía la esperanza de que por ahí 3 o 4 le levantaran la mano. Pero cuando él dijo, esta semana, hijitos, alguno pecó, y todos le levantaron la mano. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces Dios le tiró así la carta de salvación y le dijo, ah, bueno, abogado tenemos. Amén. Abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? ¿A quién tenemos? A Jesucristo. ¿Qué? A Jesucristo el justo. Él sin pecado. Entonces, acuérdense que en Hebreos, ahí donde estamos en Hebreos, dice el apóstol, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero Sin pecado. ese pero es el que le permite a él ser nuestro abogado. Amén. Pero sin Pecado. pecado. Entonces, como él es sin pecado, todavía le sobra gracia. Amén. Amén. Todavía le alcanza su amor y todavía su sangre tiene vigencia. A razón de que él es sin pecado. Amén. Entonces, eso es lo que Pablo está expresando. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. ¿Por qué no le dan un aplauso a Jesús? Gloria a Dios. Aleluya. La expresión mucho más, esta es una de las expresiones favoritas de Pablo, lo dice en varias partes de sus cartas, y aquí en Romanos, en el 10, en el 15 y en el 17. Si Dios nos amó tanto a los creyentes, siendo que éramos pecadores, ¿cuánto más
nos va a amar o los ama ahora que son sus hijos. Hermano, por favor, sienta el amor de Dios. Amén. Sienta el amor de Dios. Si nos amó siendo pecadores, ¿aló? A ver si logro decir las palabras. Cuando una pareja de recién casados se casan y tienen ese anhelo de un hijo, ¿sí o no? Ese anhelo de un hijo. Y empiezan a amar a ese hijo, aun cuando todavía ni siquiera se está en gestación. Cuando ni siquiera la hermana o la dama ha dicho tengo un retraso. Pero ellos tienen tanto deseo de ese hijo que empiezan a amarlo antes. ¿Aló? Y cuando ya hay un embarazo, el amor va en aumento. Y cuando ya hay un bebé que se puede tener en los brazos, el amor se desarrolla plenamente. ¿Aló? Amén. Eso pasó entre Dios y nosotros. Dice que Él nos amó desde antes. O sea, no éramos, no estábamos, ni siquiera éramos un embrión. Amén. Amén. Ni siquiera éramos un embrión, nos amó antes de la fundación del mundo. Nos amó cuando se embarazó a través, o en nosotros a través de la palabra y la fe. Cuando empezamos a creer y a sentir la posibilidad de que esta era la forma de llegar a Dios, nos amó. Amén. Gloria a Dios. Y imagínense cuánto nos ama hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que ya somos sus hijos. Amén. Ahí es donde toma fuerza los 3 tiempos del Hijo en el proceso salvífico. Amén. Porque en cada momento el amor de Dios va siendo más grande. Por eso ustedes ven que ya en el Hijo que va a heredar, entonces Dios dice, este es mi Hijo amado, con quien tengo complacencia. Esa tiene una cantidad de variantes y de vertientes. Con quien me siento orgulloso, de quien me siento orgulloso, el que me hace quedar muy bien, me siento gozoso estar con él, me gusta estar con él, la paso rico con él. Amén. ¿Aló? Porque el amor de Dios va en ascenso, va aumentando, y Dios cada día te ama más, no menos, más. Amén. Hola. Amén. Más. Amén. Porque el amor de Dios no tiene un límite. No hay un punto donde hasta aquí llega el amor de Dios, de ahí para allá no hay. No, el amor de Dios está derramado en toda su expresión y en toda su cuantificación. El amor de Dios, Dios no escatimó, dice, no escatimó ni a su propio Hijo. Amén. Se despojó de su trono de gloria porque no reservó amor para nosotros. Diga gloria a Dios. Así que Pablo dice, estando ya justificados, él enfatiza la justificación como un acto completado y logrado por Dios. O sea, ya eso es definitivo. Usted tiene que decir tranquilamente,
Hoy hemos estado trabajando bastante sobre el pronombre personal yo. Tienen que decir lo que dice el 5.1. Yo ya estoy justificado por Dios, ahora pues ninguna condenación y ando en paz con Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Pero miren todo ese derroche de amor y cómo el Señor lo fue manifestando, lo fue derramando en su sangre. Ese es el precio. Aquí es donde está el precio, incalculable. Amén. Fuimos ¿qué? Justificados, libres de la ira en la sangre de Jesucristo. Aquí entonces hay una referencia a la muerte sacrificial de Cristo, que es tomada de una manera sustituta de Éxodo y de Levíticos. Acuérdense que en Éxodo capítulo 12 y en Levíticos capítulo 22 es donde se encuentra tanto la ley de la Pascua como la ley del Cordero Pascual. El Cordero Pascual era el sustituto. Acuérdense que a Egipto le tocó poner por familia el primogénito. Amén. Amén. En la noche de liberación, en la noche de Pascua, a los egipcios les tocó poner por familia el primogénito, pero en las familias de los judíos había muerto, era un cordero sustituto. Amén. Que no solamente sustituyó la muerte del primogénito, sino que les dio la liberación de Egipto. Jesús no solamente me sustituyó a mí, sino que con su muerte me dijo: morí por usted para que usted sea libre. Amén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Así que esa sangre es el precio, porque la sangre es la vida. Amén. Lo que estamos diciendo es que Jesús entregó su vida. Por eso dice el 6, apenas osará uno morir por él. Bueno, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió. No se hirió, ni lo dejaron moribundo, murió. O sea, entregó toda su sangre para que usted y yo recibiéramos la vida y la inmortalidad. Hay una expresión: seremos salvos. Aquí el seremos salvos está en futuro. Se refiere a nuestra completa salvación, la cual es llamada la glorificación. Pablo a los tesalonicenses y luego nosotros los que hayamos quedado hasta la venida del Señor seremos transformados. Esa es la glorificación. Entonces, por eso la expresión de Pablo en el 8, en el 9, seremos salvos de la ira, porque está hablando de que aún faltaría un tiempo para eso, pero también nos está dando la seguridad futura, que no importa que el Señor se demore 100 años más, seremos salvos. Diga gloria a Dios. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Va conmigo? Alabanzas al Señor. Así que entonces el Nuevo Testamento describe la salvación en los siguientes tiempos. Vamos a ver. Como un acto completado. O sea, yo puedo decir en esta noche, con confianza, puedo cantar: salvo soy de seguro, aleluya, redimido por la sangre de Jesús. Amén. Como un acto completado. 2. Como un acto pasado que resulta en un estado presente. ¿Copió eso? La salvación
salvación mía es un acto que Dios ya hizo en el pasado, hace casi 40, 50 años. Pero que es efectivo en el presente porque aunque Él me salvó hace 40 años, hoy yo me siento salvo. Amén. La salvación no se avieja. ¿Está bien dicho? Sí. Se avieja. O se añeja. No, se añeja. Ah, mejor se envejece. Sí, porque que alguna hermana de pronto dice se avieja. La salvación no se envejece. Amén. Yo fui salvo hace 40 años y hoy soy salvo. Entonces es un acto del pasado que resulta que efectivo aún hoy, 40 años después. 3. La salvación como un proceso progresivo. O sea, cada vez usted se siente más salvo. O sea, cada vez usted tiene que estar más seguro de su salvación. Amén. Y 4, como una consumación futura, seremos salvos. Diga gloria a Dios. Así que, hermano, mire esas 4 cosas y piense por dónde le puede meter el diablo a usted. ¿Aló? Por eso dice, por torpe que sea, como un acto completado, como un acto del pasado que resulta en un estado del presente, yo hoy estoy en el estado de ser salvo, como un proceso progresivo y como una consumación futura. Aleluya. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor. ¿Y de qué es que vamos a ser salvos? De la ira de Dios. Porque el Señor es buena gente. ¿Aló? El Señor es buena gente. Pero va a llegar el momento en que va a estar enojado. Aquí entonces hay un contexto escatológico. ¿Qué dije? Escatológico. Escatológico. Ustedes saben que esa es una de las palabras que a mí me gustan en la Biblia, escatología. ¿De cuál ira? Acuérdense que hay una expresión en la Biblia que se llama el día de Jehová. ¿Aló? Y el día, la expresión día de Jehová, que la anuncian muchos profetas, especialmente Joel, Amós, Abdías, Zacarías, Malaquías. Ese día de Jehová apunta a un único momento de Dios en la historia y tiene que ver con la gran tribulación, que es exactamente 3 años y medio después de que el Señor levante la iglesia. Amén. 3 años y medio después de que el Señor levante la iglesia. O sea, exactamente a partir de Apocalipsis capítulo 12 en adelante. Más bien 13, porque en el Apocalipsis 12 Israel se arrepiente. Y ya en el 13 comienza una cosa que en la Biblia se llama el tiempo de angustia para Jacob. A eso es que todos los profetas le llaman el día de Jehová. A eso entonces Pablo le está apuntando aquí, de la ira de Dios. ¿Cuándo se da eso? Se da entonces en ese momento en que ya entonces la gracia de Dios se cierra, así como se cerró la puerta del arca, también se cierra la puerta de la gracia, y lo que sigue entonces es la ira de Dios. Aleluya. Esta frase es una frase antropológica, la que encontramos en el 10:31 de Hebreos. Dice, es una frase antropológica, pero expresa una realidad, es algo terrible. Pablo entonces a los hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Por qué es una frase antropológica? Entiéndase que Dios no tiene manos, porque Dios es espíritu.
Pero Pablo utiliza la expresión para dar fuerza a lo que está diciendo. Caer en manos del Dios vivo es terrible si se trata del día de la ira. Si se trata ahora que estamos en la era o en la dispensación de la gracia, pues las manos de Dios están llenas de amor y de misericordia. ¿Va conmigo? Ok, creo que nos quedamos aquí 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Otra vez Pablo refuerza mucho más. Estando reconciliados, ahora seremos salvos por su vida. Amén. Acuérdense que leímos en Romanos capítulo 4, el verso 17, que la resurrección de Jesús es nuestra justificación. Dicho de otra manera, si Cristo resucitó, usted tiene asegurada la vida eterna. Pablo ya adelante a Timoteo le dice, si morimos con Él, también viviremos con Él. Amén. Y nosotros el día que nos hicimos bautizar, morimos con Cristo. Diga gloria a Dios. Así que la muerte de Jesús nos da a nosotros la seguridad absoluta de la vida eterna. Amén. Amén. La resurrección de Jesús. Una vez que Cristo está resucitado, una vez que a las muchachas les dijeron, no está aquí, ha resucitado, no busquen entre los muertos al que vive, nosotros tenemos vida eterna en Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Aleluya. Aleluya. Creo entonces que en todo esto que hemos dicho en el capítulo 5, debo creer yo, asumo yo, que usted ha robustecido su fe salvífica. Amén. Y hoy debe usted estar mucho más seguro de su salvación que hace un mes. Amén. ¿Va conmigo? Porque miren todo lo que Dios hace y todo lo que Dios todavía hará, Amén. porque usted siga siendo salvo. Aleluya. Aleluya. Ese es el amor de Dios. Vamos a ofrendar. Ofrende en gratitud a ese amor. Si el Señor te ha amado sin reservas, entonces dele a Dios también sin reservas. Alabanzas al Señor Jesucristo. ¿Alguien aprendió algo hoy? Amén. ¿Qué aprendimos? Dios termina lo que comienza. Dios no deja inconclusa su obra, sino que la termina. Vale, ¿qué más aprendimos? Dios vació su amor en nuestros corazones. Dios no puede ser burlado, lo que el hombre siembra, esa es la cosecha que va a recibir. Y ahí aprendimos entonces que lo que hoy le pasa al mundo no tiene nada que ver con el amor de Dios. El amor de Dios se ve reflejado en la cruz del Calvario. ¿Qué más? ¿Que sí qué? Que si siendo perversos y malos Dios nos amó, cuánto más ahora que somos sus hijos. Ok, ¿qué más? En el Nuevo Testamento describe la salvación en 4 tiempos. 4 tiempos. Como un acto completado, Sí, ya soy salvo. como un acto pasado, ¿Qué se hace? que recibió en un estado, que recibí como resultado de un estado presente. O sea, es un acto del pasado, pero que ahora se revierte en un estado presente. Presente. Fui salvo, pero soy salvo.
como un proceso progresivo. Es un proceso progresivo. La salvación cada día se perfecciona en mí. Usted hoy debe sentirse menos salvo que mañana. O sea, menos santo. Mañana tiene que ser más salvo. Y como una consumación futura cuando ya seamos glorificados. Escuche la expresión consumación, o sea, es irrevocable, se da, porque una vez que Dios lo dijo, la palabra de Dios se cumple. Consumación futura. Imagínense que Génesis 3:16, 3:15 aseguró que iba un hombre, un humano, iba a morir en la cruz del Calvario. En Génesis 3:15. Y 4000 y tantos años después se dio la consumación futura. O sea que la gente del Edén, la gente edénica, habría podido oír este mensaje tranquilamente. No se preocupen que algún día Dios va a hacer de nuestra redención, de nuestro perdón, de nuestra santificación una realidad. Amén. Amén. Y en la cruz del Calvario Jesús dijo: consumación, consumado es. Amén. Así que aunque se tarde un poquito, espéralo porque el cierto vendrá. Amén. Amén. La salvación es una realidad para los hijos de Dios. Colóquese de pie, vamos a orar. Si alguien tiene una necesidad, oramos para despedir este culto.